Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de un mercado indeciso a espera de fundamentales importantes. Recuerden que en Estados Unidos están la publicación de utilidades empresariales y los datos económicos no aportan mayores sorpresas, por lo que el mercado ha decidido una jornada verde, una jornada roja, una jornada verde y no ha podido definir todavía rumbo, aunque el sesgo alcista se mantiene. Y acciones locales retrocedieron, presionadas por posibles ventas para pagar emisión de Ecopetrol. No, hay un error gigante ahí, es de Bancolombia. Son los dos temas que rondan en el día de hoy, la emisión de Bancolombia y las utilidades de Ecopetrol, y básicamente un poco de correlación con mercados internacionales que generaron algo de presión bajista. Así que tenemos entonces posiblemente el día de ayer. Recuerden que el cumplimiento en bolsa es T+3, así que quienes vendían ayer tenían disponibles recursos hoy para lo que sería el pago de esta emisión. Tendrían recursos el 28 para el pago de la emisión de Bancolombia. Así que posiblemente ese haya sido la razón de un descenso con bajo volumen en el mercado local en el día de ayer. Datos económicos: precios de vivienda de Estados Unidos crecen 0.8% en diciembre, por encima del 0.6 esperado. Continúa entonces el movimiento favorable en los precios de la vivienda en Estados Unidos y por lo tanto el crecimiento económico. No obstante, a medida que los precios de la vivienda retoman esa senda alcista, el consumidor se desalienta, baja en febrero de 87 a 78.1 puntos, por lo que de nuevo un aumento considerable en los precios pues limita la intención de compra a futuro, conociendo digamos que el trauma con el que debieron quedar en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Así que la confianza se deteriora levemente y eso pone un poco de freno también al rally alcista en jornadas previas. Recordemos que el 19 tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde los pronósticos y los comentarios de los miembros de la Reserva Federal continúan apostándole a lo que sería un recorte de 10.000 millones de dólares. Así que se mantiene esa posibilidad de recorte en 10.000 millones para marzo 19. No hay datos importantes que puedan alterar por ahora esa tendencia. El VIX continúa por debajo de 16. Recordemos que el mercado continúa en calma, un poco indeciso, pero en calma. No hay un escenario de riesgo significativo. China tratando de estabilizar su tema de tasas de corto plazo y mercado monetario. Trata de hacerlo en la noche y le da un impulso a las acciones, levemente le impulso alcista a las acciones asiáticas, mientras que Estados Unidos continúa luchando por establecer un rumbo, una tendencia. Así que poca volatilidad en los mercados. Y acciones asiáticas, comportamiento mixto. Las demás repuntaron. Esta vez fue Japón el que se quedó corto. Japón viene en una tendencia diferente a las demás en la región y tampoco logran tomar entonces una tendencia. Y Europa iniciando el día con leves descensos en medio de mercados sin tendencia clara, ignorando datos económicos. El clima del consumidor en Alemania para el mes de febrero mejora de 8.3 a 8.5 por encima del 8.3 esperado. Así que los datos en Europa continúan siendo sólidos, pero el mercado ha decidido durante estas semanas tomarse una pausa a espera de mayores fundamentales. La noticia del día para el mercado colombiano es Ecopetrol. Hay cosas buenas, hay cosas malas, ya miraremos cómo será esto en gráficas. Así que vamos a durar un poquito más en Ecopetrol que de costumbre. Propone dividendo de 260 pesos por acción, 227 serían el ordinario y 33 extraordinario. La tasa de retención de utilidades es del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Tasa de retención del 20 quiere decir que del total de las utilidades va a repartir cerca del 81%, en dividendo retiene el 20%. Con esa tasa de retención se calcula lo que es la tasa de crecimiento sostenible del dividendo y algunos otros cálculos que limitan el potencial de largo plazo de Ecopetrol. Así que mientras se siga pagando un dividendo tan alto, el mercado continuará castigando lo que es el comportamiento de largo plazo de Ecopetrol. Así que esto lo vamos a tener en cuenta porque es una noticia buena, es un muy buen dividendo, es una tasa superior al 7%. La fecha de pago no está definida aún, se definirá en la asamblea. Recordemos que vuelven y definen en una sola cuota, pues esto podría darle algo de impulso alcista. No obstante, hubo tasa de reposición de reservas del 139, por cada barril extraído se colocó o se añadió a reservas 1.39 barriles, pero el aumento de las reservas probadas se debe principalmente a revisiones de campos existentes. No se han agregado campos adicionales significativos, contrasta entonces, o digamos que le resta un poco de fuerza a este fundamental. Y Ecopetrol reporta alza de 5% de ingresos, caída del 10.8 en utilidad neta. El RPG es de 10.9, es un RPG relativamente bajo.
para el sector, digamos que todo el castigo que se le ha dado por que el mercado se encuentra pesimista frente al comportamiento de las utilidades a futuro de Ecopetrol. Y si bien se está vendiendo más, ¿dónde está el problema de Ecopetrol? El problema está, me gusta mucho la nueva página de la Super, no es muy cómoda. Vamos a guardarlo mejor. Y vamos a guardarlo acá. Y lo abrimos. Abrámoslo con Adobe. Mejor. Entonces, el punto importante para Ecopetrol es que si bien sus ventas están subiendo, el comportamiento de las utilidades no es satisfactorio, el EBITDA tampoco ha crecido, el margen EBITDA disminuyó de 48 a 46%, y es que el problema está en los costos. De hecho, la producción del cuarto trimestre de 2013 disminuyó frente al tercer trimestre de 2013, logró mantenerse por encima también de lo que fue el resultado de 2012, así que hay algo mixto en términos de la producción, pero nos interesa mucho más lo que son los resultados empresariales, sobre todo el tema de costos y el flujo de caja. Vamos entonces a la página 27-28 porque así suele estar la información. Aquí tenemos a Ecopetrol, resultados de Ecopetrol. Los ingresos subiendo, 59 a 62 billones, pero los costos subiendo en mayor proporción. Recuerden que los costos continúan siendo más altos. Hubo menores compras, pero el costo está en lo que es productos importados, es la parte más importante, y el servicio de transporte de hidrocarburos. Recuerden que ahora se vende mucho más lejos. También esto puede estar impactando. Así que lo que es transporte y productos importados están generando mayores costos para la compañía, también servicios contratados y mantenimiento, que pues digamos que van en línea un poco con las ventas, pero el tema de transporte sigue generando mayores costos para Ecopetrol, ha sido el costo significativo. Y el otro punto importante está no, es el único punto importante, porque digamos que el descenso en los gastos financieros fue compensado con también menores ingresos financieros, que ahí está digamos, la diferencia en cambio. El punto más importante por ahora es el flujo de caja. Ecopetrol generó durante el año 2013 8 billones menos en la parte operativa de el flujo de caja, una generación inferior en cerca de 8 billones de pesos. La generación del último trimestre estuvo muy por debajo, 6 billones para el último trimestre de 2012 contra 2.8 billones de 2013. Así que la generación de caja está bastante comprometida, con una disminución considerable durante el año. Eso hizo que el flujo de actividades de inversión disminuyera de 11 billones a 6. Se disminuye entonces lo que es el rubro de inversión de forma significativa. De hecho, las compras disminuyen en 4 billones y para diciembre prácticamente ya no hay compras. Eso hizo que se tuviera que tomar deuda y el pago de dividendos. El pago de dividendos bastante alto, 14 billones frente a 8 billones del año pasado, lo cual hizo que la caja al final del periodo disminuyera en un poco más de 1.6, 1.7 billones de pesos. Aquí una disminución considerable, 1.3 billones de pesos, pero 1.3 billones de pesos, disminuyendo la caja. Esa ha sido la tendencia desde el año 2012. En 2012 empezamos con 5 billones, vamos a 4, 3 y 5 billones. Así que continúa entonces la disminución y las presiones sobre el flujo de caja de Ecopetrol. ¿Hay fundamentales buenos? Sí. Tenemos lo que es el dividendo, un aumento del dividendo, pero las utilidades continúan y el panorama de la compañía continúa algo comprometido por la menor generación de caja y también un aumento del endeudamiento, donde está total pasivos y activos. Los activos están aumentando a un menor ritmo de los pasivos. Ese es el panorama, ya lo vamos a llevar a gráficos, así que lo que se vale la pena resaltar es el dividendo. Lo demás continúa bastante comprometido para Ecopetrol. Noticias del día, tenemos 10 de la mañana ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, 10:30 variación semanal de inventarios de crudos para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo. Y mañana tenemos peticiones iniciales de subsidios de empleo y órdenes de bienes durables.
Recordemos el viernes también tasa de desempleo local y decisión de tasas del Banco de la República. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen con indecisión, a espera de fundamentales económicos y resultados empresariales. Cada acción tiene su propia tendencia. Los índices están confundidos, por ejemplo, Abercrombie Fitch tuvo ascensos, hay otras que están con descensos, tras publicación de utilidades, que así ha venido toda la semana, pero eso se ha convertido simplemente en un comportamiento lateral para lo que han sido los índices que esperan algo más de tendencia. Y cuanto al mercado local, podría recuperar terreno del descenso el día de ayer, si el descenso fue por el pago de Bancolombia, y el mercado entonces continuaría con algo de indecisión ante los fundamentales mixtos. Ya vamos a ver Ecopetrol cómo nos podría arrastrar el índice y cuáles son los escenarios probables para ese activo en el día de hoy. Pasemos entonces a las gráficas. Tenemos el índice Dow Jones con leve sesgo alcista pero con indecisión, velas tipo peonzas, bastante de cuerpo, bastante estrecho, simplemente no logran tomar un ritmo, pero si logran aguantar ese 15.800, 15.900, vamos a ubicar 15.900, tarde o temprano puede continuar con el avance. La pérdida de los 15.900 generaría nueva presión bajista. Vamos a ver cómo se resuelve esa indecisión. Hay que estar atentos a esos niveles. Lo mismo pasa para el IPSA, después de la corrección, logra todavía mantener el sesgo alcista mientras esté sobre los soportes del 3.600, 3.580. Si lo rompe, perdería el sesgo alcista. Por ahora continúa la indecisión, espera de un movimiento fuerte en alguna de esas dos direcciones. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima también ayer desciende, continúa la indecisión entre 15.600 y 15.000. Dependerá de la ruptura de alguno de esos dos niveles de tendencia. Por ahora continúa la indecisión. Vamos a estar atentos a ver si hay alguna ruptura durante las próximas jornadas. Y esa indecisión también ha acompañado el dólar. Vamos a colocar aquí el ZFX. Un segundo, vamos con ZFX. Con 20 minutos de retraso, pero en esta página pueden hacer seguimiento y continúa entonces el comportamiento lateral. No se ha roto, hasta que no rompa o el 40, la baja 36, el 60 al alza no tendremos una nueva tendencia. También el dólar continúa con esa indecisión característica de los mercados en las últimas jornadas. Lo mismo para el WTI, que continúa también entre 100 y 103, 102 cercanos, continúa entonces la indecisión. Vamos a ver qué pasa con los inventarios. El mercado espera algo de repunte en esos inventarios, lo cual podría generar algo de presión bajista, pero por ahora continúa el sesgo lateral y tendencia alcista de mediano plazo. Así que mientras aguante el 100, existe posibilidad de volver a subir, solo que con paciencia. Si rompiera los 100, si se anudaría la probabilidad de que podríamos volver a niveles de 98, 97, 40. Y el euro, mismo escenario, 37.20, 37.30. No hay tendencia definida por ahora. Recuerden que ha sido prácticamente, ya vamos para 2 semanas de comportamiento lateral en un mercado que se ha quedado corto de fundamentales. Pasemos a nuestro mercado. Descenso en el día de ayer, descenso relativamente fuerte y sin volumen. Por lo menos el descenso fue sin volumen, así como el ascenso de la jornada anterior había sido sin volumen, este descenso también. El tema de Colombia debe estar generando problemas de liquidez en el mercado. 1520 es la resistencia. Mientras esté por debajo de 1520, existe la probabilidad de volver a 1450. Si hoy logra anular ese 1520, podríamos volver a 1550, 1580. Así que dependerá de ese 520 para definir el rumbo del Colcap, que ayer deja un sesgo bajista, sino que le vamos a dar la oportunidad simplemente por el hecho puntual de Bancolombia y por el descenso con bajo volumen. Pero si no recupera pronto los 520, el sesgo bajista podría apoderarse de nuevo del mercado. Banco de Bogotá para un poco en el día de ayer, no obstante logra mantener los 68. Si él logra aguantar 68 puede volver a 70, 72, a esta zona de resistencia, recuerden que se mueve con muy bajo volumen. Si rompe los 68 podemos volver de nuevo hacia los 65 como la zona de soporte. Bolsa de Valores de Colombia continúa bajo presión, recuerden 22, 20, 22. Solo rompiendo esos niveles cambiaríamos el sesgo. Por ahora la presión sigue siendo bajista. Existen soportes en 26, 20 y 19.8. Hasta que el panorama de volumen no crezca de forma significativa en bolsa, entonces no hay una perspectiva de mejora en los ingresos para esta compañía. Celsia continúa 5.500 contra 5.350, 5.600, sino 5.500 contra 5.600, perdón, contra 5.350. Si rompe 5.350 podríamos perder la fuerza hacia los 5.100 y 5.000.
De lo contrario, 5.600 es la resistencia, el comportamiento sigue siendo de indecisión, muy en línea con lo que pasa en los mercados internacionales. Cementos Argos también ha frenado el avance, ha aguantado los 9.200, mientras aguante 9.200 puede volver a 9.500, 9.800. Si pierde los 9.200 volveríamos posiblemente hacia la zona de los 8.700 como nivel de soporte. Cemex Latam Holding, también la indecisión se ha apoderado en las últimas 4 jornadas. Estamos 14.500 como el soporte, vamos a dejar el 15.500 como resistencia. Si logra superar el 15.500 con volumen, podría avanzar a 16.400. Por ahora 15.500 contra 14.500, los dos niveles importantes del mercado que ha perdido volumen y también se ha quedado con comportamiento lateral. Canacol también fue afectado en el día de ayer, rompiendo los 12.600. Así que mientras esté por debajo de los 12.600, existe probabilidad de volver a 12.000 y 11.100 en lo que sería un proceso de toma de utilidad del mercado, o sea que se ha vuelto lateral. Si logra superar de nuevo los 12.600, podría volver de nuevo a los 13.400. Hay algo de leve sesgo bajista ahorita con esta pequeña gráfica, pero vamos a ver si el tema de ayer fue puntual por Bancolombia o ya empieza a generar algo de tendencia fuerte. Con concreto, sigue 1450 contra 1400, vamos a 1350, perdón, 1450, 1350, lo dejamos con comportamiento lateral. Corficol, la tendencia continúa siendo bajista, rompe los 35.300 en el día de ayer, así que mientras esté por debajo de los 35.200, la probabilidad existe de llegar a 34 y 33.300. La tendencia por promedios móviles, MACD y demás indicadores sigue siendo bajista. 35.200 la resistencia que deberá romper para anular ese sesgo. De lo contrario, aumenta las probabilidades de mayores descensos. Vamos con la protagonista del día de hoy. Ayer desciende contra la zona de promedios móviles 20 y 40. Y tenemos dos fundamentales, aumento o bueno, un dividendo que baja frente al año pasado, es claro, pero pues, digamos que sigue siendo un yield atractivo con el descenso de la acción. Y tenemos una empresa que todavía continúa con dificultad para crecer en términos de utilidades empresariales y generar más flujo de caja. Así que vienen esos dos escenarios. Ese escenario se convierte en 3.640 como resistencia. Y recordemos la primera hora, le llamamos la hora de los novatos, cuando hay una noticia importante, esa primera hora puede tener mucha volatilidad. Así que si la primera hora intenta repuntar, pero no logra aguantar los 3.640, 3.650, o no logra quedarse en la parte alta, simplemente es la euforia del dividendo y el descenso por utilidades sería uno de los escenarios probables. Pero si logra aguantar más de esa hora, hora y media, en terreno positivo y presionar un poco el 3.630, 3.640, solo rompiendo 3.640, podría llevarnos hasta los 4.000 y querría decir que el mercado se enfocó mucho más en el tema del dividendo. De lo contrario, en el descenso, de darse el descenso, las zonas de soporte me voy a ir un poco a velas semanales para poder ver un rango más amplio, sin alterar tanto las gráficas. La zona de soporte está en 3.330, que sigue siendo el soporte, el último mínimo, 3.330, 3.340. Si llegara a romper esos niveles, no hay mucha resistencia en esta zona. Está el 3.000 como nivel psicológico y está el 2.800 como el más importante. Entonces, en caso de no romper estos niveles de corto plazo, iniciar una presión bajista que podría llegar a extenderse, y estaremos evaluando día a día cuando aparecen los compradores, hay que estar muy atentos porque de todos modos el tema del dividendo, si se paga en una sola cuota, podría darle ese freno y el rebote futuro en caso de darse una tendencia bajista. Así que en caso de darse una tendencia bajista estaremos atentos a las zonas de soporte para un rebote con base en el dividendo. Si el mercado logra mantenerse por encima de los 3.640 en las próximas jornadas, abriría la posibilidad de que el mercado se enfoque por el dividendo, pueda recorrer un terreno adicional y después volver a presión bajista como escenarios probables. Ese es el panorama después del fundamental. 3.640, vamos a estar muy atentos a ese nivel de resistencia. Acuérdense la primera hora porque el mercado tiene que definir cuál fundamental va a ganar, si el dividendo o la debilidad en resultados empresariales. Así que ese nivel será clave y la primera hora de negociación. Ahí estarán algunos generando algo de volatilidad. Empresa Energía de Bogotá. Bueno, va a ser una pequeña pausa. Vamos a ver si hay preguntas por ahora porque no las tengo disponibles. Dicen que no entendí bien lo mencionado sobre la tasa de retención del 20%. La tasa de retención no es una retención sobre el dividendo extraordinario, que sí hay una retención sobre el dividendo extraordinario.
Esto es una tasa de retención sobre utilidades. Cuando ustedes tienen 200, 300 algo pesos por acción, reparten 260 en dividendo, es una tasa de pago. El restante es la tasa de retención. Ecopetrol paga el 80-81% de sus utilidades, retiene el 19-20%. La retención se convierte en utilidades retenidas que se reinvierten en el negocio y esa reinversión genera una menor necesidad de capital para de deuda para inversión. Entonces, importante ese movimiento. Bueno, no sé si tenga unas más para Ecopetrol. El dividendo para este año Ecopetrol subió con respecto al de 2013. No, el 2013 fueron 300 pesos por acción. Hubo descenso en el dividendo, así que hubo descenso en el dividendo. Cuando se hablaba de resultados se comentaba de las reservas y se incrementaron en 5% después de la producción de 2013. Eso no es bueno. El punto es que se incrementaron reservas con base en revisión. Veamos acá el informe de reservas en la superfinanciera, que sería mucho más interesante si ha sido por nuevos pozos, pero en el informe de reservas probadas, lo que tenemos o la razón por el aumento es el aumento de reservas debe principalmente a revisiones en campos existentes, incluyendo aportes del proyecto de recobro mejorado y resultados exploratorios. La mayoría sería revisiones de campos existentes. Creo que el mercado está siendo un poco más exigente y estaría buscando nuevos hallazgos para que, digamos, que ese fundamental tomara mucho más fuerza y relevancia dentro del análisis. Ecopetrol como calcula 8 años y las cuentas son 1.972 millones de reservas a 782.000 barriles día, eso da 6.85 exacto. 8.1 se hace un poquito alto comparado con lo que en el cálculo real según los informes. Completamente de acuerdo, Alex. Las revisiones que las posibles pasan aprobadas. No tengo total claridad sobre ese movimiento, pero pues no, prefiero no dar detalles. Pero recuerden que el mercado está siendo mucho más exigente en buscar nuevos reservas. Ecopetrol, ¿hoy cuánto sería el precio justo? Exactamente hoy es difícil. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el dividendo, que es un yield alto por la caída de precio. Tenemos la debilidad un poco en los balances. Así que por ahora atentos a ese nivel de corto plazo y al movimiento de la primera hora. Sigamos entonces. Estamos 1450 contra 1370. 380. El lateral continúa hasta que no tengamos algún movimiento fuerte también por resultados empresariales. Construcciones El Cóndor sigue sin marcar precio. El último fue el 24 con ese fuerte descenso. No vamos a dar mucha opinión sobre este activo porque no hay liquidez. Enca aumentando pérdidas a 10.000 millones. 840, 960 continúa siendo los dos niveles importantes. Tampoco hay liquidez en el activo. ETB tampoco se mueve, sigue, bueno, ayer hubo algo de descenso por debajo del 400, con bajo volumen, también debe ser temas puntuales. Vamos a ver qué pasa, igual no hay una claridad, no hay un volumen muy alto, faltan los resultados empresariales. Cuando no hay liquidez estamos dejando sin fundamentales. Éxito continúa con tendencia bajista, rompe la tendencia de corto plazo, la tendencia del último rebote, así que mientras esté por debajo de los 27.100, 27.100, existe la posibilidad de volver a 25, 24 y 23. Recordemos que también tuvo algo de debilidad en crecimiento de utilidades Éxito, así que estamos 27 como resistencia, mientras esté por debajo la presión bajista continúa, incluso con un RPG más alto que Ecopetrol y con un ROE mucho más bajo. Grupo Argos, 19, lo rompen el día de ayer. Si no logra recuperar pronto los 19, podemos estar volviendo a ver 18, 17 en el mediano plazo, rompiendo los 19 anularía la presión bajista y volvería al lateral con resistencia en 20.000. 19 es el punto clave por ahora. Grupo Aval continúa con su lateral, recordemos la zona de 1220, 1180 sigue siendo soporte. Si logra aguantar esa zona igual, todavía existe algo de leve sesgo alcista para volver a 300, 320. La pérdida del 1180 sí podría anular un poco la presión presión alcista. Grupo Sura continúa con su lateral de 33 contra 30.500 y lo vamos a dejar con ese panorama como escenario probable todavía en comportamiento lateral para Grupo Sura, 30.500 contra 33.
ISA, muy buen volumen el día de ayer para ISA, llama bastante la atención esa presencia de volumen en ISA, pero hasta que ese volumen no rompa los 7600, la presión sigue siendo bajista. Si hay ruptura del 7600, podemos volver a los 8000, hay muy buen volumen, el soporte siguen siendo los 7100. 7200, 7100 siguen siendo la zona de soporte. Vamos a ver qué pasa con este volumen importante y los 7600. Si rompe mínimos, pues iríamos hacia 7200, 7100. Rompiendo 7600 podría lograr la presión bajista para retomar de nuevo los 8000. Isagen, fuerte descenso en el día de ayer. La idea es que se estabilice por los 950, 960. El tema de la venta continúa demorado y ahora con el recurso de Empresa de Energía de Bogotá, así que continúa el comportamiento lateral en esta zona como escenario probable. Mineros, fuerte descenso en el día de ayer al soporte de los 2800, donde aparecen compradores con mucho volumen, bastante volumen, así que si logra aguantar el 2800, después de esta vela tipo martillo, hay posibilidad de volver a buscar el 300 y dependerá de la ruptura del 300, el avance a 3400. Después entonces del descenso aparecen compradores con mucha fuerza. Si hay ruptura de 300 avanzará más. Por ahora existe la probabilidad de mantenerse entre 2800 y 300 con leve sesgo alcista después de vela martillo. Nutresa, fuerte descenso por debajo de los 25 y los 24.800. Mientras esté por debajo de los 24.825 hay posibilidad de volver a buscar 23. Si logra anular este 24.825 podría volver hacia los 27. Recordemos que el tema puntual de ayer apoyó el mercado bajista la emisión de Bancolombia, el posible pago, así que vamos a ver si logra recuperar esos niveles. Por eso le vamos a dar la posibilidad de intentar recuperarlo y dependerá de la resistencia si cambiamos a tendencia alcista o no. Continúa el soporte en 1220, 1180 para Grupo Aval. Mientras logre aguantar esos niveles, existe la probabilidad de descenso a 300, 320. Avianca Holding, pausa en el día de ayer. Nos toca modificar aquí algo. 3980 el soporte. Mientras esté por ese nivel, puede avanzar a 4200 para anular la presión bajista de romper 4200. Si no rompe 4200 y por el contrario rompe 3980, podríamos descender a una zona de 3750 como siguiente nivel de soporte. Modificamos un poco el soporte de corto plazo. Bancolombia presenta doji en el día de ayer una pequeña pausa. El nivel clave de Bancolombia son los 25. Si anula los 25 puede anular un poco más la presión bajista. Por ahora el sesgo es de corto plazo con alcista con soporte en 23.700. Mientras aguante el 23.700 puede avanzar. Si rompe 23.700 volveríamos de nuevo a 22.700. 23.700 el soporte de corto plazo del sesgo alcista. Carvajal Empaques sigue sin marcar precios desde el 18. No tenemos mucho que decir ahí. Preferencial Cementos Argos. Misma correlación que la ordinaria. De hecho está un poco más presionada a la baja que la ordinaria, con los 9.200 como el soporte. Si aguanta 9.200 puede volver a 9.500. Si pierde los 9.200 hoy, aumentaría la probabilidad de descensos a 9.000 y 8.800 como niveles de soporte. Preferencial da vivienda 24, vamos a dejarlo 24 como resistencia, el promedio móvil de 200 contra los 22.500 la zona de soporte. Posible comportamiento lateral que se mantenga. Preferencia del grupo Argos, los 19 ahora como resistencia. Si lo recupera puede volver a los 20. Si no lo recupera puede volver a 18 y 17. Importante esos 19 para grupo Argos. Y grupo Sura, preferencial, 34 como resistencia y 31.500 como soporte. Posible comportamiento lateral. El que rompa primero nos dará de nuevo tendencia. Y para terminar, PREC Pacific Rubiales, que sigue por debajo de los 30 y continuó con descensos adicionales. 29.200 la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 29.200 la presión bajista continúa fuerte. Solo rompiendo los 30.700, 30.800 podemos cambiar a tendencia alcista. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista. 29.200 la resistencia de corto plazo. 26.25 los soportes. Rompiendo 29.200 puede anular al comportamiento lateral, pero solo rompiendo 30.800 volveríamos a sesgo alcista como escenario probable. Así que en términos generales el mercado continúa indeciso en el mercado internacional, cada acción con su propia tendencia por utilidades empresariales. Lo mismo está pasando en el mercado local y atentos a la primera hora en cuanto a las utilidades de Ecopetrol. La primera hora nos empezaría a dar la claridad sobre la tendencia futura. Pasemos a las preguntas.
consultar en la super, en la antigua presentación. En la administración parece que se gastó bastante más. Digamos que el problema de Ecopetrol son los costos. Es el punto importante. Eh, ¿En qué afecta el incremento de reservas o reposición de las mismas? Mientras haya reservas, hay continuidad del negocio. Una disminución de las reservas pues, podría poner en riesgo también la continuidad del negocio. La verdad, no pude escuchar nada de lo que se dijo en reunión. ¿Será posible que me envíen el link donde queda grabado? Recuerden que el link lo publicamos en nuestro Twitter, @correvaletr, hora aproximada 10:30. Un posible sesgo alcista de mediano plazo en Colcap, ¿cuántos días es mediano plazo? Mediano plazo estamos hablando de meses, de 2 meses a 6 meses es mediano plazo. Por eso por ahora el movimiento simplemente ha sido un rebote dentro de la tendencia de mediano plazo. El dividendo, no, ya la respondimos. Cuando se habla de resultados se comentaba de las reservas y se incrementaron en 5% después de producción de 2013. Eso no es bueno. Bueno, ya revisamos lo del tema de reservas. Que el mercado pues, está buscando más otros pozos. Ya saben la fecha probable de los resultados de TV. Aún no tenemos información de los resultados probables de TV. Hoy el yield sería de 7.34, lo que es muy bueno. Si recuerden que el dato bueno de Copetol es el dividendo, el yield de 7.34, eso podría generar que los descensos, el mercado los asimile como una oportunidad para comprar ese fundamental de corto plazo, corto plazo, y puede ser que si logre aguantarlo en la primera hora y media, las resistencias, pues inicie un movimiento alcista. El yield sigue siendo uno de los más altos en todo el mercado. Celsius, recuerden que está lateral, no hay tendencia definida. Las grandes cantidades de acciones de Semargos ayer, como se puede leer al abajo, al alza hubo venta de paquetes muy grandes. Bueno, recuerden que cuando alguien compra, alguien vende, el punto fue la presión y lo que pasó ayer posiblemente tenga que ver con Bancolombia, así que tenemos que estar atentos a las resistencias de corto plazo para ver si se anula el movimiento del día de ayer o si en verdad ese movimiento está generando una presión bajista. Si vendieran Ecopetrol, ¿en cuánto venderían? La verdad no tenemos precio de ese movimiento. Bancolombia debe bajar después de la misión. No sabemos, vamos a ver los resultados de colocación y según los resultados pues tendríamos un escenario mucho más probable. Ayer hubo un movimiento típico en Avianca, subió súbitamente a 17 y bajó a 15. En Colombia ni se inmutó porque la verdad no tengo información sobre el particular. La señal se cayó, me repite Isa por favor. Isa, hubo buen volumen el día de ayer, si rompe 7600 anula la presión bajista. Mientras esté por debajo del 7600 aún existe probabilidad de caídas a 7200, 7100. ¿Por qué razón continúa bajando mineros si el oro está subiendo? Esa es la típica correlación del mercado local, pero de todos modos en el día de ayer ya aparecieron compradores que aprovecharon ese descenso con muy buen volumen. ¿Se tiene información sobre demandas de Bancolombia? No hay información sobre el particular. Bueno, hasta aquí entonces comité, quedan algunas preguntas pendientes. Recuerden, esta noche tenemos capacitación de derivados. Vamos a hacer algo mucho más sencillo, reforzando lo que se vio en la capacitación anterior. Así que nos vemos esta noche. Muy buen día entonces para todos.